Hay que reconocer que los del mundo del libro se lo montan muy bien, al menos unos cuantos. Y esta vez soy una de las privilegiadas que han podido viajar a Las Palmas de Gran Canaria para asistir al premio Formentor. Este año lo ha logrado la grandísima escritora rusa Lyudmila Ulitskaya. Una viene por trabajo, pero nadie me va a quitar una escapada a la playa de las canteras y unas papas con mojo. Faltaría más. Eso sí, en cuanto acabemos el programa de hoy. Hola Marta, encantado de verte de nuevo. Qué Hola, bien que Óscar. seas jurado del premio Formentor, pero además de jurado, tú también eres traductora al español de una de las novelas de Lyudmila Ulitskaya, ¿no? Exacto. Casi fue la primera autora que yo traduje. Y luego aún he traducido 3 títulos más. He traducido 4 en total de ella. Pero es verdad que ahora con este premio hemos recuperado Soniecka, Claro. que es su primera novela y además fue un acierto de muchas maneras, ¿no? Primero porque se publica en el 92 en una revista literaria rusa que es Novy Mir, y es un éxito en Rusia y curiosamente llega a Francia, Lyudmila Ulitskaya le entrega este manuscrito a una amiga suya traductora y Gallimard decide publicarlo en formato libro. Yo he quedado ahora con ella para entrevistarla para el programa. ¿Qué destacarías de esta grandísima escritora? Yo lo que destacaría de ella es un mensaje, aparte de que escribe muy bien, que eso es obvio, ella bebe y dialoga con toda la tradición literaria rusa, pero lo que a mí siempre me ha llamado más la atención de Lyudmila Ulitskaya es el mensaje de tolerancia. Hay muchos personajes de diferentes procedencias étnicas, sexualidades, y esto es lo que la caracteriza en un mundo el ruso, tan tradicional y convencional, que llegue una autora judía y apueste por esta galería tan inmensa que tiene personajes, es una maravilla. Bueno, pues te dejo porque ya voy tarde. Venga, gracias, Que vaya muy bien. Hasta luego. Lyudmila, gracias por concedernos esta entrevista. Le acaban de dar a usted el prestigioso premio Formentor, lo acaba de recoger. Ha recibido muchos premios a lo largo de su vida, incluso casi todos los años. Es usted candidata al premio Nobel. ¿Todavía le hace ilusión recibirlos? Pues mire, yo diría que siento un profundo azoramiento. De por sí no soy una persona proclive a la exposición mediática ni a las exposiciones públicas. No es algo que me guste especialmente. Por un lado me alegra mucho y por otro me resulta una prueba algo difícil. Este es un programa de libros y vamos a hablar de libros, pero lógicamente antes debo preguntarle cómo está usted, porque sabemos que desde el mes de marzo vive en Berlín, ha tenido que abandonar Moscú y quería saber cómo se encuentra. Estoy intentando asimilar el ritmo con el que transcurren los últimos acontecimientos que estamos presenciando. En la actualidad, en mi país se está produciendo el éxodo de una gran cantidad de intelectuales, casi como en una réplica de lo sucedido en la segunda década del siglo XX. Por eso me siento, hasta cierto punto, partícipe de un proceso histórico. Podríamos decir que hoy Rusia está perdiendo su capital humano más creativo. Usted es una intelectual muy valiente, siempre ha reivindicado la libertad de expresión. Usted lo ha comentado a menudo. Además, nunca ha querido vivir o depender económicamente de la administración del Estado. ¿El hecho de que ahora usted esté en Berlín es el precio que ha tenido que pagar por su integridad? Me temo que tiene usted razón. Puedo afirmar que me siento más a gusto en Berlín de lo que podría estarlo en Moscú. Eso es cierto. A día de hoy, más de 1000 personas están viendo coartada su libertad de expresión. Gente normal y corriente, que simplemente ha manifestado su disconformidad con la guerra. Parece ser que se ha puesto en marcha un proceso de control sobre aquellos que disienten del discurso oficial. Creo que sus abuelos también tuvieron que huir de Moscú durante la Segunda Guerra Mundial.
Me gustaría saber cuál ha sido la íntima sensación que ha sentido usted al ver que la historia se repite en su caso. ¿Ha pensado mucho en ellos, en sus abuelos? Justo ayer me estuve acordando de mi abuela, a la que evacuaron de Moscú en 1941, cuando los alemanes se encontraban a las puertas de la ciudad. Ella se las arregló para llevarse consigo sus calderos, ropa de cama y hasta una máquina de coser Singer, con la que hacía trabajitos como modista para ganarse un dinero. Estuve pensando, además, en qué se diferencia mi partida de la de mis antepasados. En mi caso, yo emprendí el viaje con una maleta que pesaba 7 kilos, la mitad de los cuales eran libros, y con la esperanza de volver algún día a casa, al igual que mi abuela. No sé cuándo será posible. Hemos hablado al principio del programa con la traductora al español de Soniska, que es Marta Rebón. Ella nos ha dado también su opinión. Qué importantes son los traductores para dar a conocer a los escritores en todo el mundo y cómo dependemos de ellos también los lectores. Yo tengo una curiosidad, Lyudmila. ¿Usted nota mucha diferencia entre cómo reciben sus libros los lectores rusos del resto de lectores europeos? Pues verá, aquí hay dos cuestiones. Para empezar, me es difícil juzgar cómo se reciben mis obras fuera de Rusia, pero sí puedo asegurarle que para mí los traductores son una figura importantísima. Mis libros se han traducido ya a más de 50 idiomas y debo decir que a lo largo de mi vida he establecido relaciones muy cercanas con mis traductores. Algunos me conocen incluso mejor que mis parientes, porque al analizar mis textos con tanta profundidad, llegan a entenderme incluso mejor que ellos. Los aprecio y estimo mucho. Mis relaciones con ellos son de amistad. ¿Qué significan los libros en su vida? ¿Le han salvado de algo? Yo pertenezco a una generación de soviéticos que no tenían nada más allá de los libros. Por aquel entonces, en Occidente disfrutaban de otros entretenimientos y diversiones. Si no me equivoco, la primera vez que fui a un restaurante debía tener unos 30 años, o quizás un poco menos. En aquel tiempo se consideraba algo superfluo. Por eso le digo que los libros nos proporcionaban casi todas las alegrías de la vida. Y hay algo más. Tuve un tío abuelo que murió a los 93. Yo debía contar algo menos de 7. Siempre tenía un único libro en las manos, la Biblia. Aún la conservo, aunque algo gastada. Diría que la presencia continua de ese libro en su vida acabó influenciando la mía, en cierta forma. Es un libro para tener siempre cerca. ¿A usted no le preocupa la muerte? ¿Se la toma también con una cierta dosis de humor? Es una compañera con la que tengo una comunicación cercana. No le tengo miedo. Es usted una escritora de formación científica, como nos comentaba antes. Usted es bióloga también y además es una gran amante del teatro. Usted ha escrito teatro. ¿Qué le da el teatro? Gracias a mi trabajo en el teatro pude ampliar en gran medida mis conocimientos. Tenía formación como bióloga, pero apenas contaba con educación filológica. Cuando empecé a trabajar en el teatro como asesora literaria, me vi obligada a leer mucho, además de tener que escribir obras teatrales. No solo era lo que se esperaba de mí, sino que las obras que nos solían presentar me parecían malísimas, con lo cual entendí que yo escribía mejor que esos autores. Una de las piezas mías se sigue representando en muchos teatros de Rusia. Me comentaba un crítico que los escritores rusos o son de Tolstoy o son de Dostoyevsky. Yo no sé si eso es verdad. Si es así, ¿usted dónde se sitúa?
Tolstoy, León Nikolaevich Tolstoy. No me gusta nada Dostoyevsky. Mirando toda su obra literaria es difícil destacar unos temas sobre otros, pero tengo la sensación que la familia, que el judaísmo son dos temas muy importantes. También el tema de la identidad rusa, ¿no? Quizás serían los tres pilares de su obra, pero no sé si usted añadiría alguno más. Sería correcto afirmar que lo que a mí me interesa es lo que se ha dado en llamar el hombre común. Un personaje prototípico de la literatura clásica rusa. Es decir, el hombre de a pie, que no sobresale ni es famoso por sus logros, cuyos problemas cotidianos son compartidos por los seres humanos de todo el mundo. Me interesan más este tipo de personajes que los héroes, los políticos o las estrellas. Me centro sobre todo en personas normales como las que me rodean. Como soy genetista de profesión, cuando trabajaba como bióloga, me interesaba el ser humano desde el punto de vista de la biología. Al convertirme en escritora, seguí enfocándome en el ser humano. Solo cambió el enfoque. Me sigue interesando desde todos los puntos de vista. ¿Qué sueña ahora cada noche Lyudmila Ulitskaya? ¿Quizás con el regreso? Mientras mayor me hago, más sentido le encuentro a mis sueños. Justamente hoy tuve uno extraordinario. Soñé que alrededor de mí volaban infinidad de mariposas y pájaros y que el cielo estaba abierto. Mi sensación fue de alegría. Me dejó preguntándome cuál sería el significado. Seguramente quiere decir que se acerca mi hora de partir. Por mucho que lo intentemos, es imposible resumir en una entrevista televisiva todo lo hablado con nuestros invitados. Siempre hay temas que se quedan fuera. Por ejemplo, le escuché afirmar que a ella la opinión de los críticos no le interesa demasiado porque suelen decir cosas innecesarias. Abro paréntesis, menudo zasca, cierro paréntesis. Y también recomiendo a los lectores que aún no la han leído que empiecen por su obra más conocida, Soniechka. Y hasta aquí mi aportación de hoy. Y ahora los créditos.